la Coordinación Nacional de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres no tiene mucho tiempo de existir dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es así que, bueno, a partir del 2016, de abril específicamente, de marzo, perdón, del 2016, se inicia la coordinación de gestión de riesgos para desarrollar acciones que involucren de manera integral la gestión de los riesgos en un ámbito correctivo, prospectivo y reactivo, desde el análisis, la reducción de riesgos, la preparación, la respuesta y la recuperación. Entonces, estas tareas, bueno, se han venido desarrollando al interior del IES desde marzo, como les decía, del 2016, y en abril ya tuvimos el terremoto de 7.8 grados de magnitud a menos de 20 kilómetros de profundidad, lo cual afectó seriamente a las provincias de Manabí y Esmeraldas. Sin embargo, fue muy interesante el hecho de que por primera vez en el IES, que son las siglas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pues nos activamos de manera inmediata las autoridades que estaban de turno. En ese entonces yo también estaba trabajando en el IES. Entonces fue muy importante la predisposición de las autoridades para poderlo atender. Fue también una situación bastante compleja, ya que en las primeras horas no teníamos contacto directo con la zona de impacto. Es así que, bueno, básicamente por redes sociales nosotros íbamos averiguando y viendo qué era lo que sucedía, pero claro, el hecho de ya tener una referencia a partir de la magnitud y la profundidad del sismo, pues ya podíamos avisorar de que era un impacto fuerte. Tuvimos la pérdida de un edificio de cerca de 5 pisos que funcionaba la Dirección Provincial del Seguro Social de Manabí, pero ventajosamente no se tuvo ninguna pérdida humana. Tuvimos la pérdida de un hospital general, el cual con el afán de garantizar los servicios, pues se trasladó cierta parte de los mismos a un centro de salud tipo A de menor nivel de complejidad, y también con el apoyo de las Fuerzas Armadas, específicamente con la Fuerza Aérea, se distribuyó también cierta parte de la cartera de servicios. Entonces, la vinculación y la respuesta que dio el IES en ese entonces fue muy interesante porque fueron las operaciones que estaban en territorio, pero también por otro lado el Comité de Operaciones de Emergencia que se organizó en la capital del Ecuador. Entonces se coordinaban las operaciones desde el ámbito gerencial y desde el ámbito operativo. El apoyo también de las autoridades fue muy importante, ya que se elaboró un documento en el cual permitía tener un mayor flujo de capital para las provincias que fueron afectadas, lo cual ayudó a una recuperación, una rehabilitación sobre todo de los servicios bastante interesante. Mencionando también de que existieron la movilización de brigadas médicas, de medicamentos, de insumos, todo lo necesario para que se pueda atender de manera inmediata y no se pierda la continuidad del servicio. En ese aspecto también fue muy importante la estructura de gestión de riesgos que tiene el Ecuador. Es decir, existe un sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos que agrupa a todas las instituciones en mesas técnicas de trabajo, dependiendo de la gestión que realizan y que legalmente se encuentra establecido. Es así que, por ejemplo, en la mesa técnica de trabajo número 2, que es de salud y atención prehospitalaria, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social forma parte, conjuntamente con el Ministerio de Salud, con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y adicionalmente también la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador, con lo cual se pudo establecer un trabajo conjunto y un trabajo cooperativo. Es decir, si existía una deficiencia numérica en cuanto a profesionales de la salud, a medicamentos o a cualquier otra necesidad que pudiera existir, entre las instituciones nos apoyábamos para poderlo solventar. Y es importante también que a través de esta instancia de cooperación interinstitucional se pudo también sentar una cooperación a nivel internacional. La contraparte internacional en este caso de salud es la Organización Panamericana de la Salud, a través de la cual se gestionó la movilización de un equipo EMT nivel 2 desde Perú, desde el Seguro Social de Perú específicamente, y también el apoyo del Samaritan Sports de Estados Unidos, un equipo también médico para emergencias y desastres, dentro de lo cual se pudo también gestionar y dar la atención en salud. Entonces fue un trabajo coordinado que también incluyó a los equipos de rescate, de búsqueda y rescate, para que la etapa o la instancia de atención prehospitalaria pueda recibir a las víctimas y las pueda atender de manera inmediata. Se implementaron también en ese contexto coordinaciones para transporte sanitario aéreo conjuntamente con las Fuerzas Armadas, en lo cual, claro, dependiendo de la condición del paciente, se lo podía remitir por vía aérea o en todo caso por vía terrestre para darle una atención inmediata.
Es importante también mencionar el apoyo que existió por parte de otros sectores, como por ejemplo del sector de vialidad, de transporte. Se habilitaron de hecho vuelos logísticos que no tenían ningún costo a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche, con el fin de que equipos médicos, de que insumos que eran urgentes de llevar hacia la zona de impacto, pues pudieran darse la atención de manera inmediata. Y en ese contexto la coordinación fue muy interesante. De hecho, estas mesas técnicas de trabajo se activaron en turnos rotativos de 24 horas durante las 2 primeras semanas. Luego se establecieron turnos ya que eran de 8 o 10 horas, porque ya después de la etapa de respuesta pasamos ya a la de rehabilitación y la de reconstrucción. Entonces en ese contexto se hizo un trabajo conjunto. El gobierno central también implementó una Secretaría de la Reconstrucción que se encargó justamente de que una vez que ya haya pasado la etapa de respuesta, de rehabilitación de los servicios, la reconstrucción fue un aspecto importante. Y sobre todo dentro de la etapa de la reconstrucción, la reactivación productiva de cada uno de los sectores que fue afectado. En ese contexto, pues como Seguridad Social, en el Ecuador también se implementaron algunas acciones, es decir, en la zona que se afectó por el terremoto es una zona netamente industrial. Es un puerto muy importante, el puerto de Manta, y pues se implementaron acciones para que los empleadores puedan tener cierto plazo para igualarse con sus responsabilidades patronales por un periodo de 6 meses, dentro de lo cual se pudo recuperar hasta que ya la reactivación productiva y la actividad económica como tal se restablezca de manera inmediata. Entonces fueron acciones que se desarrollaron en conjunto entre todas las entidades de gobierno e incluso también algunas empresas privadas, que también fue muy importante su apoyo. Por ejemplo, hubieron empresas de telefonía celular que habilitaron líneas telefónicas con saldo ilimitado, de tal manera de poder hacer las coordinaciones tanto en el sitio del impacto como también desde donde estaban ubicadas las autoridades, el señor presidente de la República. Y en ese aspecto también es interesante dar a notar que las réplicas que existieron después del sismo del 16 de abril, que hasta la presente fecha suman más de 4.700, independientemente de la hora, se activaba el COE nacional con el presidente de la República a la cabeza, todos sus ministros y el equipo técnico para poder dar la respuesta inmediata y adecuada. En primera instancia, pues el IES dio la posibilidad de que los patronos durante 6 meses tengan la flexibilidad de poder cancelar sus obligaciones patronales en un tiempo posterior, es decir, posterior a los 6 meses. Paralelamente a esto se establecieron líneas de crédito para pequeña, mediana empresa y para las empresas también grandes en la zona de impacto, para que pudieran tener una reactivación económica adecuada. Adicionalmente a esto, también se incrementó en todo el país, a excepción de las 2 provincias que fueron más afectadas, el incremento de 2 puntos en el impuesto al valor agregado. Entonces, de tal manera de que todo el país, por decreto ejecutivo, que es la máxima disposición que puede dar el presidente de la República, tuvimos durante alrededor de 1 año y medio, 2 años, el incremento de 2 puntos en el IVA, en el impuesto de valor agregado. Todo ese valor adicional se lo destinó para la rehabilitación y para la reconstrucción. Entonces, durante todos esos meses que duró la etapa de rehabilitación y de reconstrucción, fue un trabajo conjunto entre todas las instituciones, de tal manera de que las líneas de crédito fue un factor muy importante, y tomando a consideración adicionalmente de que existían préstamos hipotecarios, que también el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el BIES, a través de sus créditos y a través de todas las viviendas que fueron financiadas con este tipo de modalidad de crédito, estaban aseguradas. Entonces, este seguro también se encargó como parte o como una componente importantísima de la reducción de riesgos, que es la transferencia del riesgo. Se pudo también rehabilitar las viviendas que se vieron afectadas, sobre todo e incluyendo también aquellas que por su condición de infraestructura era necesario un derrocamiento o una reconstrucción. Entonces se hizo también un trabajo conjunto con las aseguradoras para que de esta manera se pueda minimizar al máximo la vulnerabilidad y poder tener una resiliencia de manera inmediata. Bueno, a la presente fecha, Manta se ha restablecido ya en un 95, hoy me atrevería a decir un 99%. Se han tomado ya acciones que son estructurales, no estructurales y también funcionales u operativas, organizacionales. Pues en ese contexto se está
la norma ecuatoriana para la construcción es mucho más rígida en ese aspecto. Se está evaluando mucho más a detalle los permisos de construcción, las acciones de preparación de respuesta, en el sentido de elaborar mucho más continuos, simulaciones y simulacros que nos permita tener una respuesta conjunta. Gracias a la acción inmediata de todas las instituciones del gobierno central y también de la parte privada, es importante también mencionarlo, se ha podido ya restablecer las operaciones, la actividad económica en Manta. Entonces, a esto se suma el hecho de que ya se están elaborando protocolos y procedimientos interinstitucionales, de tal manera de que también no todo fue perfecto, por así decirlo, durante la etapa de respuesta. También hubieron cosas que fue importante analizarlas y evaluarlas, y analizarlas desde un punto técnico para que no vuelvan a suceder. Entonces, en ese aspecto, a la presente fecha, Manta, al igual que el resto de la provincia de Manabí, Esmeraldas, y a nivel nacional en el Ecuador, ya se están implementando procedimientos, protocolos que nos permita, independientemente de la rotación de personal, que es un factor también importante, siempre luego de un cambio de gobierno que recientemente tuvimos en el Ecuador, tratamos de que en el ámbito de la gestión del riesgo no incida demasiado en la etapa de colaboración interinstitucional. Entonces, se están elaborando a la presente fecha ya protocolos, procedimientos que nos permite una interacción inmediata y que pues en un momento dado, independientemente si es que es en el día, en la noche, si es feriado, si es que es un día laboral, pues se puedan tomar las acciones correspondientes. De hecho, bueno, a la presente fecha tenemos en el Ecuador el Plan Nacional de Respuesta, que lo elaboró la Secretaría de Gestión de Riesgos, que es la institución que lidera el ente rector en defensa civil en el Ecuador. Entonces ya se implementó el plan de respuesta, que son líneas generales que se tienen que desarrollar de manera articulada para una respuesta conjunta. A esto se suma el manual del Comité de Operaciones de Emergencia, que incluye las mesas técnicas de trabajo para una gestión coordinada. Sin embargo, al ser estas líneas generales de coordinación, requiere también que cada institución vaya elaborando sus procedimientos propios de acuerdo a la responsabilidad que tengan. En el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, nosotros estamos desarrollando algunos frentes. En primera instancia, el análisis del riesgo, saber qué amenazas tenemos de la infraestructura, por ejemplo, de salud, a qué tipo de amenazas están expuestas, sea de origen natural, sea de origen antrópico. De origen natural, por ejemplo, inundaciones, deslizamientos, erupciones volcánicas, y también de origen antrópico. Nosotros tenemos actualmente también mucha afluencia de ciudadanos de Venezuela, de Colombia, de otros países por frontera norte, y que de igual manera, en algunos casos lo utilizan como tránsito al Ecuador, o se quedan también desarrollando actividades laborales. Entonces eso también incrementa la probabilidad de que tengamos cierto tipo de eventos que puedan afectar a la provisión de servicios de salud, sobre todo. Entonces vamos desde el ámbito del análisis, como mencionaba, del riesgo, también de la reducción de riesgos. Es importante saber que nosotros como país tenemos ya algunos establecimientos de salud que datan de 30, 40, 50 años atrás. Entonces es importante evaluarlos desde un ámbito estructural, desde un ámbito no estructural, es decir, todo lo que está adherido a la estructura, energía eléctrica, servicios sanitarios, y la parte funcional, es decir, cómo está organizado el talento humano para responder frente a emergencias y desastres. La parte de preparación, de respuesta, incluyendo temas de señalética, incluyendo temas de organización de los gerentes de los hospitales, de los directores, que incluya la evacuación como último recurso de un establecimiento de salud, si es que así lo amerita, también es otro de los factores importantes, tomando en consideración de que dentro de los planes de contingencia, de los planes de respuesta que nosotros tenemos frente a desastres, ya se está incorporando una etapa de rehabilitación. Es decir, ¿qué sucede si es que dentro de la respuesta a una inundación, a un deslizamiento, a un tsunami, cuáles son los servicios que tienen que rehabilitarse de manera inmediata? A esto se suma el hecho de que nosotros también en los ejercicios de simulación y de simulacros ya estamos incluyendo una componente de tener un estimado de cuánto costaría el impacto, los daños iniciales, y cuánto nos costaría la rehabilitación y la reconstrucción, de tal manera de poder tener una priorización y que se pueda fortalecer el servicio. A esto se suma también la incorporación de ciertos factores de gestión de la calidad en los servicios de salud. Tenemos algunos establecimientos de salud que ya se han acreditado en
con unas normas canadienses que nos permite pues tener una mayor seguridad del paciente y una mayor calidad en los servicios hacia los afiliados. El accionar a nivel internacional me parece que debe ir en varios frentes. La etapa de asistencia humanitaria, que es muy importante en la etapa de respuesta, en el caso de que ya sobrepase la capacidad de un país, me parece que debe ser previamente analizado y sobre todo categorizado. Me refiero específicamente a que los países, en este caso que forman parte de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, al evaluar sus capacidades y sus recursos, debería ser un aliciente para establecer convenios de cooperación para el análisis y la reducción de riesgos. Nosotros hemos visto como Ecuador como un referente a México, en el sentido de que cómo están organizados al momento de, por ejemplo, tener ya un comité de operaciones de emergencia que esté en un ámbito virtual, de todo el sistema de información que lo tienen, de cómo se gestiona desde o ese nivel de relación que existe entre el nivel operativo, el nivel táctico, el nivel gerencial, y cómo sobre todo se mantiene la continuidad en la operación. Me parece que sería importantísimo poder sentar o poder firmar de pronto un acuerdo de entendimiento que nos permita justamente eso, evaluar las capacidades, los recursos y eventualmente desarrollar también ciertas actividades. Vemos, por ejemplo, y lo pongo en este caso al Ecuador como ejemplo, como una especie de laboratorio natural en el que nosotros tenemos alrededor de 30 volcanes activos a la presente fecha. Estamos también con una mega falla que va desde Guayaquil en la costa ecuatoriana hasta Caracas. Tuvimos un sismo en 1997, en 1906, que en este caso ocasionó un tsunami. Tuvimos el sismo de abril del 2016 de 7.8. Entonces, que de alguna manera podríamos eh, incluir ese tipo de experiencias y que lo pudiéramos compartir a nivel de los países que formamos parte de la Conferencia Interamericana, para que a partir de esto desarrollemos ya mecanismos de coordinación y de pronto de fortalecimiento interfronterizo, de tal manera de que si por ejemplo existe en el caso del Ecuador alguna situación con Colombia o con Perú, de pronto se puedan establecer ya procedimientos, protocolos de asistencia humanitaria en el caso de que ya la capacidad de respuesta se vea sobrepasada. Y de igual manera de que pudieran ya sentarse protocolos o procedimientos. A veces la parte de aduana o la parte migratoria a veces lleva su tiempo para poderse movilizar de un país a otro. Entonces sería importante de pronto ya sentar este tipo de procedimientos para que la asistencia sea inmediata y que, claro, a través de los organismos también o las agencias de cooperación de Naciones Unidas se puedan establecer o se pueden llevar a cabo como clúster que existen a nivel internacional, dependiendo del sector, mecanismos de asistencia económica que vayan no solamente en el sentido de tal vez financiar o entrega de presupuestos, sino más bien de plantear proyectos de fortalecimiento institucional o de fortalecimiento de la gestión de la respuesta o de la rehabilitación, para que de esta manera pues podamos entre todos los países aprovechar los recursos, las capacidades y ya las experiencias que sobre todo se ha tenido. Yo creo que uno de los aspectos importantísimos y que nosotros, vuelvo y repito, lo hemos analizado desde el Ecuador es el ejemplo que México ha dado a nivel internacional. Del sismo que fue en 1985, el sismo que también tuvimos acá el año anterior, pues fue muy importante analizar cómo se desarrolló en México la respuesta y cómo se desarrollaron también acciones de cooperación internacional. Entonces son experiencias que creo que deberían también socializarse a nivel internacional y evaluárselas para apropiarlas y modificarlas a la realidad de cada territorio.